Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Una alegría poder grabar esta reflexión que es de aliento y ánimo para todo lo que estamos pasando, dificultades, conflictos y que no entendemos cómo es que Dios está dirigiendo. Vamos a leer Números capítulo 20, versículo 7 en adelante, cuando Israel estaba ya cerca para entrar a Canaán y habló Jehová a Moisés, versículo 7, diciendo: Toma la vara y reúne la congregación y a Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y la sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reuniendo Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, les dijo: Oíd ahora, rebeldes. Se ve que Moisés ya estaba perdiendo la paciencia, una paciencia que le acompañó siempre. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra, pero tantos años con este pueblo rebelde, llegó este momento. Y entonces dijo: os hemos de hacer salir agua de esta peña, os hemos. Se adjudicó el poder para sacar agua de la peña. Entonces alzó Moisés su mano y no le habló la peña, sino que golpeó la peña 2 veces con la vara. Salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. A pesar de la desobediencia de Moisés, el agua salió para dar a su pueblo de beber. Pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante del pueblo, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Bueno, cuando uno va a Deuteronomio capítulo 34, se va a encontrar allí casi como la continuación, ¿no es cierto? En el versículo 1 dice: subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo y a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Lo hizo subir al monte Pisga, que era donde iba a morir Moisés. Aarón ya había muerto allí abajo del Pisga. Todo Neftalí le mostró la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá, como Dios le había dicho después de haber golpeado la peña. Y murió Moisés allí, el siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Cualquiera que toma la Biblia y lee por primera vez esta historia se hace una idea de un Dios duro, estricto, y de alguna manera el que le hace la paga. Quizás te esté pasando que en la prueba que estás viviendo, como no ves el trasfondo y la lectura superficial que haces, es lo mismo que esto. Tenemos esta información y de allí sacamos nuestras conclusiones. Pero cuando uno lee el don profético sobre este tema, es realmente maravilloso. ¿Por qué? En primer lugar, ya leímos en la Biblia que a pesar de que Moisés había golpeado la peña y se había adjudicado el hecho de salir agua, Dios no por eso frenó el agua, sino que permitió que la congregación y las bestias pudiesen beber a pesar del error de Moisés. Sin embargo, como Moisés era el líder máximo, el dejarle sin, una respuesta divina, este accionar de Moisés iba a alimentar a todos aquellos que durante años venían señalando a Moisés como que Dios no lo estaba dirigiendo. Y esto podría sumarse a una rebelión. Entonces Dios, ¿qué hizo? Castigó a su siervo con la imposibilidad de hacer entrar a Canaán aquello por lo que había soñado ya más de 40 años, cuando Dios lo llamó allí en la zarza ardiente para que liberara a su pueblo. Sin embargo, cuando uno lee en Patriarcas y Profetas la historia de la redención, se asombra en el trasfondo la forma maravillosa en que Dios obró a favor de Moisés. ¿Cómo es esto? Bueno,
Cuando nos habla acerca de este capítulo 34 de Deuteronomio, dice que efectivamente lo llevó al monte Pisga y le mostró todas las tierras, todo lo que iba a recibir Israel, pero que él no lo iba a recibir porque iba a morir allí en el monte. Sin embargo, le mostró también la rebelión de Israel, en la época de los jueces, donde cada uno hacía lo que quería, cómo Dios tuvo que levantar libertadores, la época de los profetas, cómo mataban a los profetas, cómo Israel perseguía a los dirigentes divinos, o sea, la venida de Cristo, ¿no es cierto? La primer venida de Cristo, maravillosa. Él pudo contemplar toda esa vida de Jesús, la crucifixión, la muerte de Cristo, la resurrección, y ahora cuando la comitiva de ángeles llevaba a Jesús hacia el cielo, a Moisés se le permitió escuchar la alabanza del Salmo 24 que todavía no había sido escrito. Y en el Salmo 24 hay algo realmente maravilloso, que es que mientras la comitiva está ascendiendo al cielo, llevando a Cristo para hacerlo entrar y presentarse delante del Padre para recibir la aceptación de su sacrificio, allí la comitiva cantaba y alababa a Dios diciendo: alzad, oh puertas, capítulo 24, versículo 7 del Salmo. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Los que estaban arriba de la muralla de la ciudad, viendo allá a lo lejos que venía la comitiva, preguntaban: ¿quién es este Rey de Gloria cantando? Los que venían con Jesús respondían: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y los que estaban en la muralla volvían a preguntar: ¿quién es este Rey de Gloria? Y los que venían con Jesús respondían: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Elena que dejó ahí explica maravillosamente que esto no lo hacían porque no supieran, preguntaban porque les encanta alabar al Señor Jesús y le encantaba escuchar la respuesta de la comitiva ante la pregunta: ¿y quién es este Rey de Gloria? Bueno, Moisés contempló todo eso, y entre las cosas que contempló se quedó asombrado cuando vio que las dos puertas se abrían, ¿no es cierto? Y los que abrían las puertas, uno de ellos era Moisés. ¡Qué maravilloso! Moisés pudo verse ya en el cielo anticipadamente. Y yo pregunto, ¿no? Cuando uno puede ver todo el panorama, ¿qué hubiera elegido yo? ¿Entrar a Canaán y sufrir todo lo que siguió sufriendo después de tantos años sufriendo con el pueblo? ¿O dormir y poder estar en el cielo? ¿Cómo es que estuvo en el cielo Moisés si los muertos están muertos? Bueno, en Judas no tiene capítulo, el versículo 9, dice allí: pero cuando el arcángel Miguel, que es Cristo, Miguel el que es igual a Dios, contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué con el diablo disputaba? Porque enseguida cuando Moisés murió, los ángeles lo enterraron. Pero al tiempo, no sabemos cuánto, pero corto tiempo seguramente, Jesús vino con los ángeles ahí al monte Pisga. Ahí estaba Moisés y Satanás se hizo presente enseguida. ¿Qué está pasando acá? Este que está acá abajo es mío, pecó, me pertenece. El Señor, dice la Biblia, no profirió juicio de maldición, sino que simplemente le dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Los ángeles desenterraron a Moisés, el Señor le devolvió la vida y se lo llevó al cielo. Maravillosamente. Por eso vemos a Moisés allí en el monte de la transfiguración, porque los dos que se presentaron ante el monte de la transfiguración con Jesús y los Santiago, Pedro y Juan fue Moisés y Elías. Moisés como representante de lo que muriendo volverán a tener vida, y Elías como aquellos que no verán la muerte cuando Cristo venga, porque estarán vivos. Qué cosa más maravillosa cuando uno puede entender, cuando uno lee en Historia de Redención, en Patriarcas y Profetas, todo el trasfondo. Querido amigo, para tu experiencia, para lo que estás viviendo, también hay un trasfondo que seguramente no se revele, pero que Dios está obrando.
Este mismo Dios que trabajó para Moisés es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es el mismo para ti y el mismo para mí. En cada circunstancia adversa aparentemente, donde solamente ves a unos pincelazos de cambios de dirección y circunstancias que no podés comprender, tenemos que recordar que Dios sigue trabajando con todo amor a nuestro favor. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No tengas duda, Dios te está dirigiendo. Lo que no tienes es todo el trasfondo. A veces Dios permite que lo veamos con el tiempo, pero seguramente lo veremos allí en el cielo cuando se nos muestre aún cómo fuimos conocidos, cuando se nos cuente toda la historia, todo el envoltorio, todos los detalles con que Dios obró a tu favor y a mi favor. Por lo tanto, confianza en medio de la dificultad, a gratitud a Dios, porque Él sigue obrando en tu favor y en el mío. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo con todo mi corazón.